Muy buenos días, jóvenes. Vamos a empezar con nuestra lección de hoy día. Vamos a revisar la lección 7, actos del habla y funciones del lenguaje. Esto corresponde a la página número 17 del texto y es algo que, según las instrucciones que ustedes han visto en plataforma, tienen que leer también, además de ver este video. ¿De qué tratan las funciones del lenguaje? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de funciones del lenguaje? Pues como ustedes habrán podido leer, cuando nos comunicamos, sea de modo oral o escrito, directo o indirectamente, transmitimos un mensaje, ¿no? Y cuando transmitimos este mensaje lo hacemos siempre con una intención. Entonces, no solamente decimos algo, sino siempre detrás de eso que decimos hay una intención. El que emite el mensaje, llamado emisor, tiene la intención de causar cierto efecto en aquella persona, en el receptor a la que está dirigiendo el mensaje. Cuando yo hablo como emisor, pues causa un efecto, dependiendo de la intención con la que emito mi mensaje, ¿no? Causa un efecto en el receptor, ¿no?, al que va dirigido ese mensaje, ¿no? Tiene la intención de causar un cierto efecto. El lenguaje toma diferentes formas, depende, ¿sí?, de lo que queramos decir. Depende mucho de eso, ¿no? Dependiendo de lo que queramos decir, entonces el lenguaje va a tomar diferentes formas, ¿no? Si yo estoy, por ejemplo, molesto, si quiero transmitir información, si quiero, pues, dar una orden, ¿no? Nuestras intenciones determinan la función del lenguaje, entonces, ¿no?, que va a predominar en nuestro mensaje. Depende de nuestras intenciones, entonces, para que la función del lenguaje sea una u otra. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de la función del lenguaje? Pues claro, el lenguaje puede cumplir una función informativa, entonces va a depender mucho de nuestras intenciones para que la función del lenguaje, ¿sí?, sea lo que predomine, o qué función del lenguaje predomine, ¿no?, en nuestro mensaje. Entonces depende de si queremos informar sobre algo, ¿no?, por ejemplo, entonces la función del lenguaje va a ser distinta, ¿sí?, va a ser informativa. Y si queremos influir sobre algo, entonces la función del lenguaje va a ser conativa, por ejemplo, ¿no?, o apelativa. Depende de eso. Si queremos influir sobre el receptor, por ejemplo, ¿no? Si queremos expresar emociones, sentimientos, entonces la función del lenguaje va a ser expresiva o emotiva, ¿no? Entonces depende mucho de nuestra intención para sí, que la función del lenguaje determine, ¿no?, sea predominante en ese nuestro mensaje. Entonces, en el fondo estamos diciendo que la función, nuestra intención, ¿sí?, determina, ¿no?, la función del lenguaje que va a predominar en ese mensaje que queremos dar. Veamos a través de este mapa mental cuáles son las funciones del lenguaje y las características, ¿no?, de cada una de estas funciones. Entonces, estamos viendo las funciones del lenguaje, ¿sí?, dentro de los actos del habla. Hay 4 funciones del lenguaje, ¿sí? Diríamos que estamos hablando de la función representativa o referencial, ¿sí?, que tendría que ver con lo informativo. Luego están las funciones del lenguaje, dentro de las funciones está la emotiva o expresiva, luego la función conativa o apelativa y finalmente la función poética o estética.
Veamos primero esta función representativa o referencial. ¿Cuál es la intención en el caso de esta función del lenguaje? En el caso de la función representativa o referencial, la intención es informar, ¿sí? Transmitir un contenido. Esa es la intención, y cuando la intención es esta, entonces la función del lenguaje que predomina en un mensaje es la función representativa o función referencial. Ahora veamos los recursos que uno utiliza y bueno, los ejemplos, ¿no? En el caso de los recursos, pues se suele utilizarse un vocabulario objetivo y neutro, ¿sí? Cuando se trata de informar, cuando se trata de la formación de esta función del lenguaje, pues se utiliza un vocabulario objetivo, neutro, y generalmente suele emplearse la tercera persona del plural. Por ejemplo, en un trabajo de investigación no dices como yo he investigado o como he investigado, sino dices, bueno, como hemos investigado. Entonces utilizas la tercera persona del plural, ¿no? O el impersonal, como se ha investigado, ¿sí? Entonces, de ese modo, pues informas mejor, ¿no? De un poco más objetivamente, de modo más neutro. Ejemplos de esta función del lenguaje, ¿no? Tenemos textos científicos, tenemos textos escolares, ¿sí? Tenemos notas periodísticas, noticias periodísticas, ¿no? Entonces, en estos textos, ¿sí? Pues se utiliza, en este tipo de textos se utiliza un lenguaje neutro, o debería procurarse un lenguaje neutro, ¿verdad? Un texto científico sobre el coronavirus, ¿verdad?, utiliza un lenguaje neutro, lo más objetivo posible. En los textos escolares también, ¿verdad? Cuando ustedes leen su texto, el texto de comunicación y lenguajes, obviamente ahí no hay un tono informativo, ¿no? Se utiliza un lenguaje neutro, objetivo. Y también en las noticias periodísticas, ¿no? Ojo que no siempre se logra este tono, pero bueno, por lo general, sí, esta función del lenguaje debería predominar, ¿sí?, en las notas periodísticas. Veamos ahora otra función del lenguaje. Pues está la función emotiva o expresiva, ¿no? La función emotiva o expresiva, en este caso el emisor expresa sentimientos, emociones, es decir, cuando la intención es expresar sentimientos, emociones, ¿sí?, entonces la función predominante en tu mensaje es la función emotiva o expresiva, ¿no? Cuando entonces esta es la intención, ¿no?, expresar sentimientos, expresar emociones, esta función predomina, la función emotiva o expresiva. Veamos sus recursos y veamos los ejemplos, ¿no? En el caso de los recursos, tenemos pues un vocabulario subjetivo y tenemos que se suele emplear la primera persona en estos casos, ¿no? Entonces acá el vocabulario es mucho más subjetivo, ¿verdad? Hablas un poco más íntimamente, diríamos, en el caso de la función expresiva, y empleas la primera persona. Entonces ahí sí dices yo siento, o dices, bueno, expresas tus sentimientos diciendo yo considero esto, ¿sí? Entonces, en el caso de la función, de esta función del lenguaje, pues se emplea la primera persona y es un vocabulario mucho más subjetivo, ¿no? Veamos algunos ejemplos de esta función, ¿verdad?, emotiva o expresiva. Tenemos que los diarios personales, por ejemplo, las cartas, en ese tipo de textos, no son los únicos, pero en este tipo de textos, que son ejemplos que está dando el texto,
¿sí? En este tipo de textos, de documentos, predomina la función emotiva o expresiva. Después vamos a ver que hay más ejemplos, pero por ahora basta esto. Ahora veamos otra función del lenguaje, ¿sí? Que sería la función conativa o apelativa. En este caso, en la función conativa o apelativa, el emisor, ¿sí? El que emite el mensaje, intenta influir en el receptor, ¿no? Intenta que el receptor haga algo, ¿sí? Influirlo para que haga algo. Entonces, en esta función, en la conativa o apelativa, ¿sí? El mensaje debe tener la intención de influir, ¿no? De que el receptor haga algo, en este caso, ¿no? Entonces, cuando en un mensaje la intención es influir, ¿sí? Mover a alguien o a varias personas a que hagan algo, ¿sí? Entonces ahí estamos utilizando la función conativa o apelativa, está predominando la función del lenguaje conativa o apelativa. Veamos los recursos y bueno, los ejemplos, ¿no? Pues el recurso es básicamente un modo imperativo, ¿no? de hablar. Eso es básicamente porque uno utiliza un tono imperativo, aunque claro, cuando uno apela probablemente no suene tan imperativo, pero sobre todo en el caso conativo sí. Ustedes me dirán, claro, en el caso del modo imperativo, ¿no? Por ejemplo, dar órdenes. Claro, uno puede utilizar oraciones exclamativas u oraciones interrogativas. Y ustedes me dirán cómo, pues, es decir, al dar órdenes en un modo imperativo se puede, pues, utilizar preguntas. Claro que sí. Recuerden cuando su mamá les dice, ¿no? ¿Y hasta qué hora te voy a esperar para que tiendas tu cama? ¿A qué hora vas a tender tu cama? Es decir, ahí tu madre te está expresándote una pregunta, pero claro, detrás de eso hay una orden, ¿no? ¿Sí? Te está diciendo, tiende de una vez tu cama, ¿no? ¿Sí? Y bueno, en exclamaciones sería, tiende tu cama, ¿no? Haz esto de una vez. Entonces, claro, está utilizando el modo imperativo. Y cuando te preguntan así, bueno, en realidad, como en el ejemplo de hace un rato, entonces te están dando una orden, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuándo será el día que vas a estudiar? Diríamos, ¿no? En serio. Entonces ahí la pregunta es, en realidad, bueno, estudia, por favor, estudia, ¿no? Muy bien. Veamos pues algunos ejemplos, ¿sí? Pues en cualquier documento, texto, ¿no? Mensaje donde aparezca una instrucción, una orden, ¿sí? E incluso hasta un discurso político podría ser así como apelativo, conativo. Cualquier documento donde aparezcan órdenes, instrucciones, diríamos, ¿no? Hasta sugerencias, puede considerarse textos donde predomina la función conativa o apelativa, ¿no? Entonces recordemos que estamos en la función conativa o apelativa y en ese caso, si la intención es pues convencer, ¿verdad? Influir para que alguien o algunas personas hagan algo o muchas personas hagan algo, bueno, pues generalmente si a través de textos donde hay órdenes, a través de mensajes donde hay instrucciones, pues se influye y ahí es donde predomina la función conativa o apelativa, ¿no? Y apelativa. Veamos ahora otra función del lenguaje. La otra función del lenguaje es la función poética o estética, ¿sí? En el caso de la función poética o estética predomina la forma, es decir, aquí predomina la manera en la que está escrito algo, ¿no?
que tiene que ver con una finalidad más estética, tiene que ver con la finalidad de la belleza. Entonces se utilizan las palabras de tal manera que el cómo las dices, qué palabras son, cómo está construida, ¿verdad?, una oración, cómo está escrito, en qué tono, eso más bien determina la función del lenguaje, ¿no? Es decir, la búsqueda de la belleza. Si en un texto lo más importante es la búsqueda de la belleza, ¿sí?, la forma de las palabras, entonces ahí está predominando la función poética o estética. ¿Cuáles son los recursos? En el caso entonces de los recursos tenemos pues la rima, el ritmo y la metáfora, ¿no? Es decir, se utilizan rimas, se utiliza el ritmo de la escritura, cómo debería ser, pues el uso de metáforas. En el caso de los poemas, por ejemplo, ¿sí?, uno puede ahí fácilmente notar que predomina la función poética. En el texto ustedes habrán visto en la parte derecha hay un poema, ¿no?, de Alfonsina Storni que dice: huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada. Ahí aparentemente, sí, en este poema podría haber una función apelativa o conativa, porque te dice huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada. Ahí parece haber una función apelativa por cómo está construido, ¿verdad?, con imperativo, pero en realidad ahí predomina la función poética, ¿no? Lo más importante es la función poética ahí, no está predominando ahí, ¿sí? Eso es, ¿no? Esa es la función principal, ¿no? Aunque parezca que da órdenes, en realidad está apelando a la forma, ¿no?, a la rima, al ritmo, ¿verdad? Está escrito en versos, ¿sí? Y hay un ritmo, ¿no? Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada. Claro, está apelando al sentimiento estético, ¿no?, a la belleza de la construcción. Y obviamente ese poema es una metáfora de algo más, ¿verdad? Es decir, está queriendo decir en realidad otra cosa. Muy bien, eso es entonces, ¿no?, esas son las funciones del lenguaje. Vamos a, entonces les dejo con eso, con este mapa mental. Les deseo mucha suerte en el cuestionario que tienen que hacer. Entonces repasen este video si es que es necesario más de una vez para que puedan rendir su control de lectura, su cuestionario de la mejor manera posible.